La justificación, el gran intercambio es el tema de hoy, y el texto que vamos a estar estudiando o viendo esta mañana está ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 19 al 26. Esa es la porción que vamos a estudiar. No va a ser tan así verso por verso como normalmente lo hacemos, pero siempre, no sé cómo es tu familia, no sé cómo le hacen cuando llega Navidad, pero en mi familia, la familia de mi esposa, ya como somos bastante, pues siempre pasamos la Navidad juntos. Y como son demasiadas personas, pues obviamente no le podemos regalar un regalo a cada persona. Entonces ya optamos por jugar al amigo secreto. ¿Has jugado al amigo secreto? A lo mejor lo has hecho en tu familia o incluso en el trabajo. Cuando son muchos, pues juegas al amigo secreto y haces intercambio de regalos, ¿no? Entonces estaba pensando en eso. ¿Te ha pasado que a veces dices, bueno, a veces ponen como que un tope, ¿no? Para que no compres algo más caro de X cantidad de dinero. Y ya dices, eres bien obediente y pues buscas algo en el rango del precio. Y ya llegas y me tocó darle a tal persona y vas y se lo das. Y compraste algo así como que en el rango, ¿no? Está normal. Pero cuando viene el regalo que te van a dar a ti, a veces puede ser de que la persona no respetó el rango y te da a lo mejor un súper regalo. Y tú dices, no puede ser, yo le di un regalo súper chafa. Y en este intercambio pues salí ganando, pero estoy apenado porque realmente yo di algo muy, muy barato, muy, muy así chafa, ¿no? Ándale, piojo. Eso. Gracias, Lalo. Y a mí me tocó algo increíble y te sientes mal porque en el intercambio saliste ganando, pero quedaste así como que expuesto, que o eres codo o eres, no sé. Y te dieron algo padrísimo y tienes esa sensación de como de pequeñez, de humildad y de agradecimiento porque en ese intercambio saliste ganando. Porque diste algo muy malo, pero recibiste algo muy, muy padre. Y sabes que en la cruz ocurrió eso, ocurrió un intercambio. Y realmente Dios nos dio algo glorioso, algo asombroso. No algo increíble, porque se debe de creer esto, pero sí algo asombroso que Jesús nos da por su muerte en la cruz. Y es eso, es un intercambio que ocurrió ahí. Ahora, así como que rápidamente, el libro de Romanos es una joya, es un libro que cada cristiano debiese de leer y de estudiar. ¿Has visto a los joyeros? Si eres alguien que ha comprado diamantes, yo nunca he comprado un diamante, pero he visto, y si un joyero es experto, si hay un buen joyero, un joyero experto lo que hace cuando va a presentar sus diamantes, lo que él hace es ponerlo sobre un terciopelo negro. Porque el terciopelo negro hace que el diamante pueda verse y puede apreciarse por lo glorioso y por lo brillante que es. Un terciopelo negro de fondo. Y sabes que el libro de Romanos, eso es lo que Pablo hace en los primeros 3 capítulos. Pone un terciopelo bien negro, pone nuestra condición caída, pecaminosa, para después, a partir de aquí, del capítulo 3, presentar estos diamantes que son la obra y que es la obra que Jesús hizo para nosotros en la cruz. Entonces es un contraste entre nuestra realidad, entre quiénes somos nosotros y lo que Jesús hizo por nosotros. Este libro y este tema de la justificación es tan importante que la puedas comprender y la puedas asimilar en tu corazón. Creemos mucho la enseñanza y creemos que la doctrina y las enseñanzas eternas de la Escritura es algo que cada cristiano debe de comprender, porque eso te va a ayudar a tener una fe firme. Entonces la justificación es eso. ¿Qué tan importante es la justificación en el cristianismo? Quiero leerte lo que Martín Lutero escribió sobre la verdad de la justificación. Él dice lo siguiente: esta doctrina es la cabeza y piedra angular de la Iglesia. Es la única que engendra, que nutre, que construye, conserva y protege a la Iglesia, sin la cual la Iglesia de Dios no puede subsistir una hora. Eso escribió Lutero cuando estaba comenzando la reforma cristiana, la reforma protestante. Y cómo él, al ir a Roma y al ver todas las cosas que él vio que la iglesia de ese tiempo estaba haciendo, dice que Dios trajo a su corazón lo que dice Romanos, que el justo por la fe vivirá.
Y en ese momento ocurrió algo en su corazón y la reforma empezó a agarrar fuerza. Más el justo por la fe vivirá. Y sabes que es tan importante que comprendamos esto porque Hebreos 2:3 dice que tenemos una salvación tan grande, tan grande. A veces no entendemos las dimensiones y las implicaciones de la salvación de Jesús. Decimos, Jesús murió en la cruz. Sí, y qué increíble, qué asombroso. Pero eso tuvo profundas repercusiones y eso significa algo, el que Jesús haya muerto en la cruz. Entonces, si estás ahí en Romanos 3, vamos a leer el verso 19 y 20. Y dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo empieza a hablar y menciona aquí este tema de la justificado. Y en esta porción la palabra justicia, justificar, justificado aparece más de 10 veces mencionado. Y es el corazón de esta parte. Entonces aquí nos habla de que no hay nadie que se pueda justificar por las obras de la ley, por la ley de Dios. La Biblia nos presenta y Dios se presenta a sí mismo en la Biblia como este Dios justo y perfecto, libre de toda mancha, que nunca ha pecado, que nunca ha hecho nada malo, que es santo, 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 dice la Escritura, habla de Él. Y sabes que es tan importante, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su Biblia de sí mismo? No es necesario que vayas ahí, pero Apocalipsis 15:3 dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Dice, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Dice que sus caminos son justos, todo lo que hace Dios es justo y todos sus caminos son así, justos y verdaderos. Génesis 18:25, Abraham dice lo siguiente, dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. Dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. Dios es un Dios santo, justo. Lo que hoy el mundo anhela realmente ves el malestar y las quejas siempre porque vivimos en un mundo injusto. Porque vemos las cosas que pasan y decimos, nadie realmente hace justicia. Y tenemos esa noción de justicia nosotros. Pero Dios es perfectamente justo. Y la medida de la justicia y la medida de la perfección es Dios mismo. Él pone el estándar, Él define realmente qué significa ser justo y qué significa la rectitud. Él es el estándar. Y ¿sabes qué? Ninguno de nosotros ha cumplido con ese estándar. Y eso es lo que Pablo hace en los primeros 3 capítulos, poner este terciopelo negro donde se ve lo oscuro del panorama de la humanidad, separados de Dios, condenados por nuestros pecados. Entonces, el problema es eso, ¿ves? Siempre encontramos a alguien más el cual nosotros consideramos que es inferior a nosotros. Nosotros siempre nos consideramos mejor o más justos que otros cuando nos vemos horizontalmente. El problema es que no tenemos que vernos horizontalmente. Cuando vemos verticalmente y vemos a Dios, nos damos cuenta de que no somos justos como Él, que es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Dios dice, ustedes sean santos como yo soy santo. El estándar no es la gente que nos rodea, el estándar es Dios. Y al ver a Dios, al ver su justicia, nos damos cuenta de que nosotros quedamos totalmente descalificados. ¿Cuál es la visión de Dios? Este tema, justificación, justicia y ese martillo es un simbolismo de algo legal. ¿Cuál es el veredicto? Imagínate, aquí Pablo está hablando de la condición del hombre y es como si la humanidad estuviese en un tribunal, en el tribunal de Dios, donde estamos ahí y el Padre y Dios es el juez y estamos ahí esperando la sentencia. Y Él viene y nos da su veredicto. ¿Cómo Él ve? ¿Cuál es la visión de Dios de la humanidad? Y fíjate que para eso vamos a ver los versículos que están arribita de lo que acabamos de leer. Fíjate el capítulo 3, verso 10
al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La palabra no hay aparece muchas veces ahí. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera un justo, no hay nadie, absolutamente nadie. Ese es el veredicto, esa es la visión de Dios respecto a la humanidad. Gálatas 3:10, no vayas ahí, pero Gálatas 3:10 dice lo siguiente: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y te das cuenta de que realmente estamos descalificados porque no hemos vivido en esa ley perfecta de Dios. No hay nadie que haya podido permanecer en ella. Si somos sinceros, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros aquí ha vivido en perfecta obediencia a Dios. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros ha vivido, ha practicado las normas de Dios a la perfección. Ahora, Gálatas 2:16 dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí está otra vez esa verdad de Pablo de justificado, de justificación, de la justicia. Pero nos enfrentamos a nuestro fracaso, al fracaso de intentar vivir una vida que agrada a Dios y darnos contra la pared, porque no podemos. Fíjate cómo dice Romanos 3:23. Si pudiésemos definir o resumir el veredicto o la visión de Dios, está ahí. ¿Por cuántos? Dice, ¿algunos pecaron? No, todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la visión de Dios. Todos pecaron, todos destituidos. No tenemos nada que hacer, no podemos entrar, no podemos tener comunión con Dios. Estamos ahí, complicados. Juan 3:36, Jesús dice lo siguiente. Vamos a dar varios textos esta mañana. Juan 3:36 dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, dice, está, presente, activo, continuo. ¿Te das cuenta lo importante que es Jesús? Lo que Él representa, la posibilidad que Jesús representa para la humanidad. Habla de este concepto de la ira de Dios que está sobre la humanidad. ¿Por qué? Por esto, porque no hay un solo justo, ni uno solo de nosotros. Isaías 64:6 dice así: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Una versión más moderna, una paráfrasis de ese texto dice así, es Isaías 64:6, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, fíjate, cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. ¿Te das cuenta? Cuando quieres, dice aquí Isaías, presentar tus obras de justicia, nuestras obras, nuestras mejores obras de justicia, son nada más que trapos sucios para Dios. ¿Ves? Cuando tú y yo queremos confiar en nuestras obras, eso es orgullo, porque creemos que tenemos algo que presumir. Cualquier amago o cualquier brote de orgullo es eso, creemos que hay algo que podemos presumir de lo que hacemos, y es orgullo, es pecado.
Tenemos que recordar esto de que nuestras obras, nuestros actos de justicia son como trapos sucios. Entonces estamos así. Estamos sucios, estamos descalificados, estamos eliminados. Y es importante entender eso. Porque no, como el joyero, no vas a poder apreciar el diamante si no ves realmente cuál es nuestra realidad y cuál es la realidad de la humanidad sin Cristo, sin la esperanza que Él nos ofrece. Fíjate el verso 24 de Romanos. Vamos a leer del 21 al 26 de ahí de Romanos 3. Pero ahí hay un contraste, ¿ok? La condición, no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios por las obras de la ley, por hacer nada, no podemos. Dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y esa palabra subráyala si es tu Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Te das cuenta cuántas veces la palabra justicia, justificación, justificar? Este es un pedazo de carne así, espiritual, doctrinal. Aquí hay muchas palabras, aquí podríamos pasar meses estudiando lo que quiere decir, lo que significa cada cosa. Pero me quiero centrar en el tema de hoy, que es la justificación, la justicia. Dice que siendo justificados. ¿Cómo entendemos nosotros justificar? A veces, esta es nuestra noción de justificar. Hice algo malo, no llegué a la hora, a un lugar. Entonces llegas con la persona y dices, perdón por llegar atrasado. Lo que pasa es que se me cruzó alguien, o había mucho tráfico, o pasó esto. ¿Y qué estás haciendo? Estás presentando una excusa por haber quedado mal. ¿A poco no? Todos somos buenos para justificarnos. O sea, siempre le echamos la culpa a alguien más, ¿no? Nunca es mi culpa. O sea, no es que yo tenía que salir en vez de 5 minutos, quizás 10 minutos antes. Pero salí así rayando y le echo la culpa a los demás. Esa es la noción que tenemos de justificar. Así nos justificamos. Pero realmente la palabra o el concepto de justificar bíblicamente es un término legal. Es un término legal. Ese era un término legal que se ocupaba en los tiempos en los cuales Pablo estaba escribiendo. Y justificar es cuando el culpable es declarado no culpable. Cuando un culpable es declarado inocente y queda libre para irse. Esa es la idea de justificar. Ese es el término justificar legalmente. Y es importante entender eso. Es tan importante, porque si logras morder esto y si dejas que esto te muerda a ti, tu fe y tu caminar con Jesús va a cambiar radicalmente. Vas a entender realmente de qué se trata todo esto. Ahora, para ubicarnos un poco, quiero decir qué no es justificar, qué no es justificación. La justificación no es una recompensa por algo bueno que tú haces. No es una recompensa por algo bueno que tú haces. Tenemos que quitarnos eso de nuestra mente, por favor. Dios no funciona así con nosotros. La justificación no tiene nada que ver con una recompensa que merecemos. No es hacemos méritos para ser justificados. No es a lo que merecemos. No es una recompensa por lo que merecemos. La justificación tampoco es algo en lo cual colaboramos con Dios. En la justificación no colaboramos con Dios. Es algo unilateral de parte de Dios para con nosotros.
unilateral de parte de Él. La justificación no es gradual. O eres justificado o no lo eres. No eres medio sí, medio no. No es un proceso. Es algo instantáneo. Cuando Dios te la da, cuando Dios te declara justificado, en ese momento ya lo eres. No es un proceso. Como a lo mejor lo que vamos a ver el próximo domingo, la santificación. O sea, eres apartado, ocurre en el momento en que naces de nuevo, pero después viene todo un proceso donde Dios te va transformando. Y eso sí es un proceso. Pero la justificación no es un proceso. Es un evento de un momento y ya eres justificado por Él. Ahora, la palabra, y vamos a detenernos en el verso 24. Fíjate, dice otra vez, siendo justificados. La palabra que aparece ahí como justificado es una palabra griega que se llama dikaio, con doble O al final. ¿Y qué significa esa palabra en el original? Esa palabra significa mostrar o considerar como justo o inocente a alguien. Mostrar o considerar como justo o inocente a alguien. Otra definición también es declarar a alguien justo. Declarar a alguien justo. Y también otra definición lo ponen como poner a cuentas con, o ponerte a cuentas con alguien. Leía la historia de un hombre que tenía un Rolls Royce. ¿Todos conocen esos carros? Son bien baratos, ¿verdad? Bueno, tenía un Rolls Royce, era un hombre inglés. Entonces decidió dar como que un tour o un viaje de sus vacaciones por Europa. Entonces vino de Londres, cruzó y empezó a recorrer Europa, y resulta que en algún punto de Europa el carro le falló, un Rolls Royce lo dejó botado. Y él decide, pues voy a marcar a la fábrica, voy a decirle, ¿sabes qué? El auto me dejó botado, no entiendo qué está pasando, ¿qué procede? ¿Qué puedo hacer? Dice, le vamos a enviar un mecánico. Y el mecánico voló hacia donde él estaba, vio el carro, lo arregló y se fue. Entonces él siguió vacacionando y dice, bueno, seguramente cuando llegue de vuelta a Inglaterra me va a llegar la cuentota, ¿no?, del arreglo de un Rolls Royce. Entonces llega después de vacaciones y habla a la fábrica y le dice, ¿cuánto fue la reparación? Y le dice, Señor, en nuestros registros no hay ninguna avería reportada de ningún Rolls Royce. No aparece en nuestros registros. Eso es justificación. Nosotros pensamos que justificación es solamente perdonar. Pero la justificación significa que Dios nos perdona, pero que Dios borra todo registro de nuestros pecados. ¿Cuántos no están agradecidos con eso? ¿Cuántos no estamos agradecidos con eso? No solamente es que Dios te perdona y dice, ¿sabes qué? Cuando lo necesites lo voy a usar en tu contra. ¿Ves? Tengo algo que sé de ti. ¿Ves? Dios sabe todas las cosas, pero Él decide voluntariamente poner esas cosas que sabe, como si las agarrara y las pone detrás de la mano. No están delante de sus ojos. No están. Eso se ha borrado. Y esa es la idea de justificar. Borrar de los registros. Entonces, ¿cómo podríamos definir justificación de una manera así como que precisa? Va a aparecer una definición ahí en la pantalla. A ver si la ponen. La justificación es un acto legal e instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo nos pertenece. Así nos declara justo ante sus ojos. La voy a dejar ahí un momento para que el que quiera escribirla, pero es eso, es un acto legal e instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él nos declara que nuestros pecados son perdonados y la justicia de Cristo nos pertenece. Así Él nos ve como justo ante sus ojos. Y vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué dice ahí? Justificación, santificación y redención. Dice, por Él estáis vosotros en Cristo. Y al estar en Cristo o en Jesús, obtenemos eso que la Biblia expone como justificación. Pero quizás la porción o el texto donde vemos claramente este intercambio que ocurre en la cruz está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice lo siguiente: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. En la cruz ocurrió ese intercambio que hablamos. Jesús cargó sobre Él nuestro pecado. Y Él fue nuestro representante. Él fue tu sustituto. Él murió en nuestro lugar. Nosotros debíamos de haber ocupado ese lugar. Entonces Él llevó nuestro pecado, pero fue algo a la inversa también. La justicia de Jesús nos fue atribuida, nos fue transferida a nosotros. Es increíble. ¿Quién te ofrece eso? Nadie. Absolutamente nadie. Nuestro pecado es fuerte, nuestra desobediencia, nuestro desafío, nuestra rebelión en contra de Dios es descarada. ¿Ves? Y la Biblia dice que, como leíamos ahí en Romanos, lo que merecíamos era el castigo por haber desobedecido abiertamente o a lo mejor en ignorancia los mandatos y la ley de Dios. Entonces es como si estuviésemos en este tribunal, en esta corte, donde tú has sido llamado para ser condenado. Y eso es lo que merecíamos, ser condenados por nuestro delito. Pero en lugar de ser condenados, somos declarados inocentes, no culpables de nuestros delitos. Y Dios nos ve así, como un hombre justo, como una persona justa, libre del pecado, libre de nuestra culpabilidad, libres de recibir lo que veíamos, lo que decía Jesús en Juan 3, la ira de Dios ya no está más sobre nosotros. Y Dios nos acepta y nos ve como justo, como si nunca hubiésemos desobedecido, como si siempre hubiésemos obedecido. La justificación no quiere decir de que Dios nos hace justos. Eso es muy importante. No es que la justificación nos transforma en personas justas. La justificación es Dios nos ve como personas justas, que es diferente. ¿Ves? Él nos ve como personas justas. Y aunque la justificación incluye el perdón, va más allá del perdón. Va mucho más allá del perdón. Y sabes que, hablando de intercambio y de transferencias, la historia de la humanidad se trata de eso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos pecadores? Porque tenemos la herencia de Adán. Adán nos transfirió y le transfirió a toda su descendencia el pecado. En la cruz, la humanidad le transfirió a Jesús el pecado, nuestro pecado. Pero en la cruz también Jesús nos transfirió a nosotros su justicia. Estos intercambios y estas transferencias en esta ecuación de parte del plan de Dios para salvar a la humanidad. Entonces es tan importante. Es la justicia de Dios transferida como un depósito a tu cuenta. Como un depósito a tu cuenta. La perfecta justicia. ¿Has tenido problemas con tarjetas de crédito? Que dices, pues voy a dar el tarjetazo.
Y pum, pagando, comprando, y resulta que ese no es dinero regalado. ¿A poco no sabías eso, verdad? Es prestado. Y todo lo que compras un día se tiene que pagar. Y a veces dices, oh, yo soy pésimo con las tarjetas de crédito. Ya hace años las cancelé todas. Ya no uso eso. Porque no tengo dominio propio. Hay gente que es muy ordenada. Yo no soy así para eso. Entonces mejor la tentación la vamos a sacar. Pero todos sabemos lo que es estar endeudados, ¿ves? Entonces, imagínate, a veces estás endeudado y te ofrecen estos como planes de refinanciamiento. Entonces debes como X cantidad, paga solo esto y ya tu deuda queda saldada, ¿ves? Pero tienes que pagar algo. No te dicen, ya, tu deuda saldada, no tienes que hacer nada, tienes que pagar algo. ¿Sabes qué? Cuando una deuda es saldada, eso es perdón. Pero la justificación es a esa cuenta abrirte una línea de crédito para que puedas usar constantemente los recursos. Eso es justificación. Perdón es perdonar esa deuda que tienes de crédito. Pero la justificación es tener un extra, tener una cuenta abierta para tu disposición para las cosas que vienen después. Que tu cuenta nunca esté en números rojos. Has ido a veces a pagar al súper aunque tengas débito y pum, voy a pagar y no, sin fondos. Y qué oso. Me ha pasado creo que 2 veces. Y toda la gente así la fila como que mirando así como que ¿qué onda, amigo? Y eso es espantoso porque quieres pagar algo y no tienes fondos. ¿Y sabes qué? Esa es la cosa con Dios. Pensamos que tenemos los fondos suficientes para pagar nuestras deudas y no los tenemos. No tenemos fondos suficientes. Y la justificación, eso es lo que hace por nosotros. Perdona nuestra deuda, pero nos da recursos extras para nunca más estar en deuda. Jamás, jamás. Ahora, ¿en qué repercute eso? Que el Padre ha decidido, gracias al Hijo, a verlo a Él en lugar de verte a ti. Y eso hace que tú y yo podamos acercarnos a nuestro Padre sin temor, sin miedo. Sin miedo por las cosas que hemos hecho, que hicimos en el pasado. Sin miedo por nuestros fracasos. Sin miedo por haber, tú sabes, tú le rellenas la línea. ¿Por qué? Porque no solamente esa deuda fue perdonada, sino que la justicia de Jesús te ha dado una línea de crédito para adelante. Eso no quiere decir de que la justificación nos da chip libre para pecar a diestra y a siniestra. Si haces eso no has entendido lo absoluto, lo que se trata de la gracia de Dios. Pero cuando pecamos es diferente, ¿ves? El pecado lastima al corazón de Dios. Dice que el pecado constriña al Espíritu Santo. Le duele lo que hacemos. Dios no está indiferente a nuestro pecado. Pero el ser justificado significa que Dios nunca me va a castigar como un enemigo. Nunca. Jamás. Y eso es tan importante que lo asimiles en tu mente y en tu corazón. Porque el mundo nos puede condenar. A veces nosotros mismos nos podemos condenar por lo que hemos hecho. Pero Dios jamás te va a condenar si has sido justificado. Nunca. Porque Él no va a hacer pagar 2 veces por un pecado. Y ese pecado, nuestro pecado, lo pagó ya Jesús. ¿Ves? Y Él no va a volver a castigar eso. ¿Te das cuenta de lo importante que es entender eso? Nunca más siento miedo de venir a este Dios santo, no porque yo vengo por quien yo soy, sino porque vengo a Él, porque he sido justificado. El Padre ve a la justicia de Jesús en mí. Él sabe lo que yo soy y sabe lo que he hecho y sabe lo que tú has hecho. Pero Él ha decidido ver la justicia de Jesús y te da la bienvenida para que puedas venir con Él. Isaías 61:10 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia.
¿Te das cuenta? Me ha envuelto en un manto de justicia, en su justicia. ¿Y qué produce eso? Dice, me gozaré. La verdad de la justificación, el comprender eso, el saber lo que Dios te ha dado en Jesús, debiese de llevarte y moverte al gozo. Al gozo. Ahora, quiero explicar un poquito, a ver si pones el gráfico, Dani. El primero, por favor. Ahí vemos un gráfico que te va a ayudar a entender lo que es el perdón. Allá estamos nosotros. Somos culpables. Todo lo malo, todo lo negativo está ahí. Esto es ser perdonado. Todo lo malo es borrado. Todo lo malo, todos nuestros pecados son borrados y ya no son parte de la ecuación. Ya no está ahí. Y estamos perdonados. Y a veces nosotros nos quedamos ahí. Entendemos que el perdón o lo que Jesús hizo llegó hasta ahí. Pero la justificación va un paso más adelante de esto. Dani, pon el otro, por favor. De perdonado pasas a justificado. Que es que Dios ve todo lo bueno de Jesús, lo ve en ti. Toda una vida de perfecta obediencia. De cumplir la ley, la que tú y yo no podíamos cumplir, la ley de Dios. Toda esa perfecta obediencia, toda esa justicia, el Padre la ve ahora en nosotros. Porque hemos sido declarados legalmente como justos delante de Él. ¿Te das cuenta cómo cambia el panorama totalmente? No es simplemente que ya estás perdonado, sino que se te ha dado algo que no había manera en que tú y yo lo pudiésemos obtener, que es esa vida justa y perfecta que Jesús vivió por nosotros. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Mira, volvamos ahí a Romanos 3. ¿Qué tenemos que hacer para hacerla nuestra? Fíjate lo que dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gratuitamente quiere decir sin causa. Sin causa, y es la misma palabra, exactamente la misma palabra que Jesús usa en Juan 15:25. Yo te lo leo. Juan 15:25 dice lo siguiente: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Y Jesús está hablando de los enemigos, de los fariseos. Dice, sin causa me aborrecieron. La misma palabra que quiere decir gratuitamente. O sea, quiere decir de que Dios te justifica a ti y a mí sin causa alguna de nuestra parte, sin ninguna razón por nuestro lado. Gratuitamente, absolutamente gratuitamente, sin causa por nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer, decir, pensar, soñar, que nos haga merecedores o que active esta justificación. Es algo totalmente independiente y aparte de nuestras obras. Y es ahí donde también tenemos grandes problemas. Porque tenemos esta mentalidad desde pequeño que tenemos que hacer algo para obtener una recompensa. Y con Dios no es así. No es así. No hay mérito humano de por medio. Es un acto unilateral de parte de Dios que viene después de la fe, después de haber creído. Todo esto es para el que ha creído en una salvación y una fe que te salva. No es decir yo creo en Dios, no, es una confianza puesta en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Esto solo aplica para esas personas. Entonces, es eso, como decía hace un rato, confiar en mis obras grafica orgullo, porque pienso que hay algo que puedo presumir, o porque pienso que hay alguna causa por la cual Dios debe de bendecirme. ¿Y sabes qué? Si pensamos así, no conocemos a Dios. Si tú piensas que hay una buena razón por la cual Dios debe de bendecirte, no te conoces a ti y no conoces a Dios. No hay ninguna causa por la cual Dios tenga que bendecirnos y darnos su favor y su amor. No hay ninguna, absolutamente ninguna. Confiar en tu carne, confiar en tus obras, te va a llevar al desánimo. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a ser lo suficientemente bueno para llegar al estándar de Dios. Nunca. Y eso te va a llevar al desánimo, a la frustración. ¿Cuántos cristianos hay frustrados, cansados, porque ellos piensan que el cristianismo se trata de hacer buenas obras para impresionar a Dios y para que el amor de Dios venga a sus vidas, y están confundidos, no han leído la Biblia?
Esta no es una carrera por ganar estrellitas en el refri de Dios. No. Esto se trata de que Jesús vino. Jesús vino y murió en la cruz. Y su justicia, su vida de obediencia es suficiente y es lo único necesario para que Dios nos vea así. Como si siempre hubiésemos obedecido, como si todos nuestros pecados perdonados y limpios. Confiar en tu carne, en tus obras, te va a llevar al desánimo. Pero confiar en la perfecta justicia de Jesús y refugiarte en ella te va a llevar al descanso y a la libertad. No al libertinaje, a la libertad. Porque es por gracia. Por gracia. Es un favor inmerecido. Si tú obras, si tú quieres hacer cosas, tú quieres hacer a Dios deudor tuyo. Porque si quieres hacer esto, y entonces voy a leer mi Biblia, voy a hacer mi devocional. Entonces, como estoy haciendo mi devocional, como me levanto a orar temprano, Dios está en deuda conmigo. Entonces quiero forcejear ahí con Él. Es bueno leer la Biblia y es necesario. Y debieses hacerlo. Pero no para ganar el favor de Dios. Es porque ya tienes el favor de Dios, que es diferente. ¿Ves? No necesitas impresionar a Dios con que te levantas a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Te levantas, qué bueno que te levantes temprano. Dios es una prioridad para nosotros. Pero nunca lo hacemos para, ¿qué salgo ganando en esta cosa? Ya salí más que ganador por haber puesto mi fe en Él. Es por gracia y es mediante Cristo Jesús. No es mediante nuestras obras. Romanos 4:25, el capítulo después, no vayas ahí, pero dice, fue engendrado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es mediante Cristo que tú y yo somos justificados. Y es por medio de la fe, no por medio de nuestras obras. Las obras, ¿dónde entran en la ecuación? Vienen después. Y es una demostración de nuestro amor, es hacer público nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros, más nunca para ganarnos el favor de Dios. Si has estado todos estos años tratando de hacer eso, tratando de hacer cosas para que Dios mantenga la sonrisa hacia ti, vas a terminar cansado. Porque Dios está sonriéndote, pero por ningún acto que tú haces, sino por la obediencia de Jesús. Él no está enojado contigo. Él cargó su ira sobre Jesús en la cruz. Alguien inocente, completamente inocente, libre de pecado, fue nuestro sustituto en la cruz. Y por la fe en Él podemos ser justificados. Fíjate, verso 26 de Romanos 3. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Mira, vamos al capítulo después, Romanos 4, verso 1 al 3. Pablo da un ejemplo de esto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, si se tratara de obras, Abraham tiene para repartir para el mundo todas las buenas cosas que hizo. Si fuese así. Pero dice, pero no para con Dios. Porque fíjate, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? ¿Sus obras o su fe? Su fe en Dios. Y Abraham no tenía todo el conocimiento que tenemos nosotros. Y decimos, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero Dios no le dice, ok, ahora estás justificado, ahora qué más, que he visto que es obediente. No, Abraham fue justificado cuando todavía no había ofrecido, todavía ni siquiera existía Isaac. Abraham fue justificado, declarado como justo delante de los ojos de Dios. Es por fe. Y la fe es un acto de rendición. Eso es. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, te estás rindiendo porque estás reconociendo que tú no puedes. Que tú no puedes hacer nada para reconciliarte con Dios. Que tienes que venir y decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cambiar mi vida y Él lo va a hacer. Cuando tú confías en ti mismo,
Esa es fe, pero es fe en ti mismo. Cuando confías en tus obras, en lo que tú puedes hacer, es fe, pero es fe en ti mismo. Y hoy el mundo está lleno de fe en sí mismo. No, yo puedo hacer esto, yo lo puedo solucionar. Pero cuando tienes esa fe genuina que te salva, es cuando pones tu confianza en Jesús. ¿Cuáles son los efectos de la justificación? Y con esto termino. La justificación implica que tú y yo hemos sido completamente perdonados. Completamente perdonados. Que el pecado, ese registro, se ha ido para siempre. Para siempre. La justificación implica que Dios ya no nos ve como culpables, sino nos ve como justos. No solamente borró el registro, sino que ahora te ve como si siempre hubieses hecho lo correcto, como si siempre hubieses obedecido. ¿Por qué? Porque ve a Jesús en ti. La justificación implica de que no eres culpable. Y por lo tanto, al no ser culpable, no vas a ser condenado ni castigado. Te arrepientes de cosas que has hecho y dices, o sea, como que nomás no lo superas todavía. Y la gente dice, no, es que tienes que perdonarte a ti mismo. No se trata de perdonarte a ti mismo. Tienes que mirar al que te perdonó ya, que es diferente. Si has creído en Jesús, si has venido a una fe que salva, genuina, tus pecados han sido perdonados. Y eso ha sido borrado. Y tú no tienes derecho de mirar para atrás, porque Jesús ya pagó por eso. Tienes que mirar para adelante. Romanos 8, mira, vamos a Romanos 8, verso 33. Cuando alguien quiera condenarte, tienes que recordar esto. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que dice ahí que justifica. ¿Tienes un problema? ¿Me quieres condenar a mí? ¿Tienes un problema? Voy a hablar con mi jefe. Voy a hablar con él. ¿Y sabes qué? Satanás va a venir y te va a querer condenar. Te va a querer recordar todavía, oye, ¿qué onda? O sea, mira lo que acabas de hacer. O sea, ¿otra vez? Justificado. Tienes una línea de crédito abierta. ¿Ok? No solamente es un asunto del pasado, es un asunto para hoy. Dice ahí Pablo, siendo justificados, y eso en la conjugación del verbo es, cada día yo estoy siendo justificado. La justificación es algo que ocurre todos los días, que está activo en nuestra vida. Siendo justificados. ¿Quién puede acusarte? Nosotros nos acusamos, oye, ese hermano, mira. Y Dios dice, no, pues yo lo justifico. Yo lo justifico. Entonces, imagínate un día parado frente a Dios. ¿Te imaginas, como escuché hace poco, estás en el cielo, ¿no? ¿Te imaginas Dios dijera, a ver, vamos a ver tu vida como si fuese una película? Y vamos a recordar toda tu vida y vamos a invitar a todo el cielo a ver la película. ¿Te imaginas? ¡Qué pena! Dices, ese video quiero que se pierda, vamos a borrarlo, porque qué oso. Y después ves toda la película y dices, y Dios dice, vamos ahora a ver la película de todo lo que pensaste en tu vida. No solamente lo que hiciste, lo que pensaste. ¿Te imaginas? Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque esa cinta se borró, mijo. Se borró. Ya no está. Borrado. A veces hay gente que navega por internet y está mirando cosas que no debe. ¿Y qué hace? Borra el historial para que no quede registro. Dios, Jesús, borró nuestro historial
para no ser avergonzados jamás. Él pagó, Él llevó nuestra vergüenza, para que tú hoy puedas estar parado delante de Dios y Dios te pueda ver como un hombre, como una mujer justa, declarado justo delante de Él. Entonces vamos a estar parados así, y no va a ser suficiente, va a ser asombroso, porque vas a estar así y no solamente te vas a ver y vas a saber que estás perdonado, sino que tienes todo el respaldo detrás tuyo de la vida de Jesús de obediencia. Ahora, ¿qué vas a decidir hacer? ¿Ves? A lo mejor todavía no eres cristiano, a lo mejor crees en Dios o vienes a la iglesia porque tu familia viene a la iglesia, o no sé dónde estás parado con Dios. Necesitas pensar en esto. Si no has nacido de nuevo, esto es algo que aplica después de que has creído en Jesús, de que has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, si no has venido a Jesús, si no quieres seguir a Jesús, tienes un problema legal con Dios. Y esa sentencia un día se va a ejecutar. ¿Ves? Jesús le dijo a la gente, tienes un problema con el juez, arréglate con el juez antes de llegar al tribunal. Porque cuando llegues al tribunal no hay manera de salir de ahí. Entonces tú puedes llegar a Dios justificado o condenado. Y eso se va a determinar por qué posición, qué decides hacer con Jesús. ¿Eres un cristiano? Relax, mi amigo. No hagas las cosas para ganarte el favor de Dios. Ya lo tienes. Has fallado, no has sido constante en orar, no has sido constante en congregarte, no has sido constante en leer la Biblia. La justicia de Jesús cubre esas fallas tuyas y te habilita para que ahora sí puedas vivir una vida ya no por obligación, sino por devoción, por gratitud, por agradecimiento a esta gran salvación, como dice Hebreos, que Jesús ganó y compró para ti. Y así, libres, perdonados, justos delante del Padre. Señor, te damos gracias por esta gran salvación que tenemos. Ayúdanos a asimilar, a agarrarnos de estas verdades que tú nos das, que son una realidad. Y te damos gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Y Señor, yo te pido que aquí deben haber personas que están en diferentes grupos. Yo oro, Señor, para que tú puedas salvar a los que no te conocen, a los que saben o han escuchado de Dios, mas no han tenido un encuentro real y verdadero con tu Hijo Jesús. Que para venir a Él tú nos invitas a seguirte, pero necesitamos arrepentirnos de quienes somos. Somos culpables y reconocer nuestra culpa. Pero juntamente con eso, venir a Jesús y reconocer que somos pecadores y aceptar el perdón que tú nos das gratuitamente a nosotros y nos ofreces. Yo te pido que tú salves a la gente que no ha nacido de nuevo, que no puede experimentar esto, pero que hoy tú les invitas a esto. También, Señor, te pido por los que han sido cristianos tantos años y han cargado todos estos años una mochila de legalismo y de falsa religiosidad, viviendo un cristianismo basado en como un performance, algo que yo tengo que hacer, y no como una amorosa respuesta a lo que tú ya nos diste. Señor, rompe todo legalismo, toda religiosidad falsa del esfuerzo humano. Rompe eso, que tu gracia lo rompa y que nos haga ver lo glorioso del Evangelio, que no es nuestra vida, sino es tu vida en nosotros. Y gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Te amamos, Señor, y queremos vivir una vida dedicada y enfocada totalmente en ti. No queremos volver a la vieja vida. No hay nada bueno ahí. Queremos vivir y caminar en esta vida que tú nos ofreces y que tú ganaste para nosotros. Entonces te amamos y te agradecemos, Jesús. Obra entre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.